Abril de 1972. Un hombre está a 384.000 kilómetros de casa, de pie sobre un suelo que ningún ser vivo había pisado jamás. Se llama Charles Moss Duke Jr. Acaba de convertirse en el 10º ser humano en caminar sobre la Luna. Tiene 36 años, entrenamiento como piloto de combate, una maestría del Instituto Tecnológico de Massachusetts y una voz que millones de personas ya habían escuchado 3 años antes, porque fue él, desde Houston, quien respondió cuando Neil Armstrong confirmó el alunizaje del Apolo 11. Roger, Tranquility, te recibimos en el suelo. Hoy, Duke tiene 90 años, sigue vivo, sigue lúcido, sigue dando entrevistas, habla en convenciones, aparece en documentales, responde preguntas frente a una cámara abierta. Y sin embargo, si entras ahora mismo a YouTube y escribes su nombre en español, te vas a encontrar con una historia que él mismo nunca ha contado. La historia dice que durante el Apolo 16, Duke vio algo imposible. Una pared de 100 metros en las tierras altas de Descartes. Bloques perfectamente geométricos, fotografías que luego desaparecieron. Un silencio de Houston que duró 30 segundos. Una orden fría, continuar la misión. Y 40 años de silencio, roto solo ahora, al final de su vida. El problema es que esa historia, exactamente esa, no existe en ninguna entrevista firmada por Charles Duke. No existe en los transcripts oficiales de la NASA. No existe en ningún documental con su imagen real. Y sin embargo se repite, en cientos de canales, en decenas de idiomas. Cambia el narrador, cambian los detalles menores, pero el núcleo es siempre el mismo. Lo que vas a escuchar a continuación es otra historia. La historia verdadera del Apolo 16. Lo que Charles Duke sí vivió, lo que Charles Duke sí dijo. Y el motivo por el cual, a sus 90 años, este hombre ha pasado décadas tratando de corregir una leyenda que Internet no quiere dejar morir. Si te interesan los casos donde la leyenda dice una cosa y los archivos dicen otra, quédate conmigo, porque esta misión sí esconde algo, y no es lo que te han estado contando. Empecemos por donde nadie quiere empezar, por un hecho tan simple que casi da vergüenza recordarlo. Entre el 20 de julio de 1969, cuando Armstrong pisó la Luna por primera vez, y el 14 de diciembre de 1972, cuando Eugene Cernan dejó la última huella humana sobre el polvo lunar, apenas pasaron 3 años y 5 meses. En ese intervalo, 6 misiones aterrizaron en la Luna. 12 hombres caminaron sobre su superficie. Trajeron de regreso 382 kilos de roca. Condujeron un vehículo eléctrico por kilómetros de llanura lunar. Dejaron instrumentos científicos que todavía hoy, más de 50 años después, siguen enviando datos a la Tierra. Y luego todo paró. Desde diciembre de 1972, ningún ser humano ha vuelto. Ni estadounidenses, ni soviéticos, ni chinos, ni europeos. 53 años de silencio humano sobre la Luna. 53 años en los que la tecnología avanzó hasta ponernos en el bolsillo teléfonos con más capacidad de cálculo que toda la computadora del Apolo. Y aún así, ningún par de botas volvió a pisar aquel polvo fino. Esa es la pregunta verdadera, la que nunca necesitó una conspiración para resultar inquietante, la que cualquier persona con sentido común se hace cuando ve las fotografías de los años 70 y se pregunta por qué todo eso se detuvo. ¿Por qué paramos? ¿Qué pasó exactamente entre 1969 y 1972 que hizo que el programa más ambicioso de la humanidad terminara no gradualmente sino de golpe? Sobre ese hueco, sobre esa pregunta no contestada del todo, se han construido 1000 leyendas. Y una de ellas, la más persistente, la más repetida, la más convincente para quien no investiga, es la leyenda de Charles Duke y la estructura en las tierras altas de Descartes. Para entender por qué esa leyenda se cae en cuanto uno la toca, primero hay que entender quién es realmente el hombre del centro de la historia. Charles Duke nació en Charlotte, Carolina del Norte, en octubre de 1935. Hijo de una familia modesta, creció en Lancaster, Carolina del Sur. Estudió en la Academia Naval de los Estados Unidos, se graduó en 1957 y luego pasó a la Fuerza Aérea, donde se entrenó como piloto de combate. Voló aviones F-86 en Alemania durante los años más tensos de la Guerra Fría. Después, el Instituto Tecnológico de Massachusetts le abrió las puertas, y allí obtuvo una maestría en aeronáutica en 1964. La NASA lo seleccionó 2 años después, en el 5º grupo de astronautas, en abril de 1966. Entre más de 6.000 candidatos, solo 19 fueron elegidos. Duke fue uno de ellos. Su primer rol importante en el programa Apolo no fue como astronauta en vuelo, sino como algo que la historia rara vez destaca. Fue el Capcom, el comunicador de cápsula durante los momentos más críticos del Apolo 11.
Cuando Armstrong y Aldrin descendieron hacia el mar de la tranquilidad, Duke fue la única voz humana que les hablaba desde la Tierra. Cuando las computadoras del módulo lunar empezaron a fallar con las famosas alarmas 1202 y 1201, fue Duke quien, desde Houston, confirmó en menos de 3 segundos que podían continuar el descenso. Cuando Armstrong finalmente pronunció las palabras "The Eagle has landed", fue Duke quien respondió, con un nudo en la garganta que se oye todavía en la grabación, un nudo que él nunca se molestó en disimular. Esa es la voz que se escucha en los documentales. Esa es la voz real de Charles Duke, un ingeniero preciso, metódico, emocionado pero controlado, no el personaje místico que Internet ha construido 50 años después. Su propia misión llegó en abril de 1972, Apolo 16. Comandante John Young, veterano ya del Géminis y del Apolo 10, piloto del módulo de comando Ken Mattingly, el hombre que se había salvado por poco de volar en el Apolo 13, y Duke, piloto del módulo lunar, el hombre más joven que pisaría la Luna en todo el programa. Aterrizaron el 21 de abril en las tierras altas de Descartes, una región montañosa que, hasta ese momento, los geólogos creían volcánica. Esa idea, esa certeza aparente de los científicos estadounidenses, iba a romperse durante aquella misión. Pero no como cuenta la leyenda. La leyenda que circula en YouTube, en TikTok, en Reels de Instagram, en foros de habla hispana, portuguesa e inglesa, funciona siempre de la misma manera. Dice que en algún momento de las 71 horas que Duke y Young pasaron en la superficie lunar, los dos hombres condujeron el rover varios kilómetros desde el módulo, cruzaron una cresta desde la cual la Tierra ya no era visible y vieron algo que no debía estar allí. Una estructura de 100 metros de largo, paredes rectas, bloques encajados como un rompecabezas de precisión imposible, parcialmente enterrada, demasiado regular para ser una formación natural. La leyenda añade detalles sensoriales, colores que no deberían existir en la Luna, tonos azules y violetas, sonidos que no venían de la radio ni del traje, una sensación persistente de estar siendo observados, no con hostilidad, sino con indiferencia, como un humano observando un insecto en la palma de la mano. El tiempo distorsionado, minutos que parecían horas, horas que parecían minutos. Según la leyenda, Duke reportó el hallazgo a Houston, y Houston se quedó en silencio. 30 segundos completos, no el retraso normal de comunicación. Después, una voz plana ordenó simplemente continuar con la misión. Ninguna pregunta, ningún interés. Como si ya lo supieran, como si ya hubieran visto algo así antes. Y la leyenda cierra con el detalle más pegajoso, el que hace que el relato se sienta importante. Duke fotografió la estructura, tomó decenas de fotos, con la Hasselblad de la misión, en ángulos múltiples, con exposiciones perfectas. Esas fotografías nunca aparecieron en ningún archivo público. La NASA, cuando se le preguntó por ellas, dio excusas cambiantes. Se perdieron, estaban dañadas, la calidad era mala. Duke habría preguntado durante décadas, y la respuesta nunca habría sido consistente. El relato se cierra con una escena casi moralizante. Los astronautas del Apolo, ya ancianos, se habrían reunido en secreto en 2017. Habrían hablado entre ellos por primera vez sin filtros. Habrían descubierto que todos vivieron experiencias similares durante sus misiones. Y algunos, como Edgar Mitchell, como Buzz Aldrin, como el propio Duke, habrían empezado a insinuarlo públicamente, ahora que sus carreras ya no estaban en riesgo. Es una historia bien construida. Tiene todos los elementos: ritmo, especificidad, nombres reales, lugares reales, una base factual suficiente para que el resto parezca plausible. Por eso funciona, por eso se repite, por eso lleva años coronando las listas de videos más vistos sobre la Luna en español. Solo hay un problema. El problema es que, cuando uno se sienta a buscar las fuentes originales, la historia se disuelve. Charles Duke tiene decenas de horas de entrevistas públicas. Ha grabado conversaciones largas con el Museo Nacional del Aire y el Espacio del Smithsonian, con la Universidad Rice en Houston, con la Biblioteca Presidencial Lyndon B. Johnson. Ha escrito un libro autobiográfico titulado Moonwalker, publicado junto con su esposa Dottie en 1990, reeditado varias veces desde entonces. En ese libro, que recoge su experiencia completa en el Apolo 16, con un nivel de detalle que va día por día, no aparece ninguna estructura de 100 metros, no aparecen colores imposibles, no aparecen sonidos sin origen, no aparece ningún silencio inexplicable de Houston. Lo que aparece, muy extensamente, es otra historia. Duke cuenta que en la Luna tuvo una experiencia profunda, pero de otra naturaleza, una sensación de reverencia, una conciencia del tamaño del universo, una impresión que lo llevaría, 3 años después del regreso, a una conversión religiosa evangélica que ha definido el resto de su vida. Duke no se ha callado durante 50 años.
Al contrario, ha hablado más que casi cualquier otro astronauta del programa Apolo, pero lo que ha contado es, en su núcleo, una historia de fe personal, no una historia de encubrimiento institucional. Entonces, ¿de dónde sale la leyenda? Aquí es donde el caso se vuelve realmente interesante, porque si se rastrea la historia de la pared de 100 metros en los archivos digitales, en los buscadores, en los índices de video, se descubre algo que explica casi todo. La leyenda, en su forma actual, no aparece en libros de los años 70, ni de los 80, ni de los 90. Empieza a aparecer a partir de 2020, explota alrededor de 2023 y coincide con algo muy concreto, algo que cualquiera que vea YouTube regularmente reconoce: la llegada masiva de voces sintéticas generadas por inteligencia artificial, canales enteros, en varios idiomas, que producen cientos de videos al mes, usando guiones armados por modelos de lenguaje, narrados por voces clonadas, con imágenes de archivo reutilizadas o generadas también por máquina. Estos canales no investigan, se copian entre ellos y construyen, colectivamente, una mitología paralela basada en la apariencia de investigación, no en la investigación misma. La estructura de 100 metros, los colores imposibles, los 30 segundos de silencio, las fotografías desaparecidas, la reunión secreta de 2017. Todo eso es producto de esa maquinaria, no de Charles Duke, no de la NASA, no de los archivos oficiales, sino de un ecosistema de producción automatizada que descubrió, hace unos 5 años, que las historias sobre astronautas y misterios lunares generan vistas y que las vistas generan ingresos. Esto no significa que todo lo que circula sea falso. Significa que hay que separar capas con cuidado, porque dentro del ruido hay algunos hechos verdaderos, atribuidos equivocadamente o sacados de contexto. Buzz Aldrin sí habló, en una entrevista en C-SPAN en 2009, sobre un objeto al que llamó monolito en Phobos, una de las lunas de Marte. Pero Aldrin no se refería a una construcción alienígena, se refería a una formación rocosa de aproximadamente 90 metros de altura que había sido fotografiada por la sonda Mars Reconnaissance Orbiter y que él consideraba un objetivo científico interesante para una futura misión de exploración. Su frase exacta fue que cuando la gente viera ese objeto iba a querer saber qué era. No dijo que fuera artificial. Los recopiladores de teorías lo citaron parcialmente, cortando la parte científica del comentario. Edgar Mitchell, sexto hombre en caminar sobre la Luna, piloto del módulo lunar del Apolo 14, sí declaró repetidamente que creía que inteligencias extraterrestres habían visitado la Tierra. Lo dijo en entrevistas con Dateline NBC, con Fox News, con la radio Kerrang en el Reino Unido, a lo largo de 2 décadas. Pero Mitchell nunca afirmó haber visto nada de eso durante su propia misión lunar. Sus declaraciones se basaban en información que él decía haber recibido de oficiales retirados del ejército estadounidense sobre el incidente de Roswell de 1947. Otra historia, otro tiempo, otro contexto. Alan Bean, cuarto hombre en la Luna, hizo comentarios que pueden interpretarse como abiertos a la posibilidad de vida extraterrestre, pero nunca afirmó haber visto estructuras. Harrison, Schmidt, geólogo y último hombre en pisar la Luna durante el Apolo 17, se ha mantenido toda su vida en el terreno estrictamente científico. Nunca ha mencionado anomalías. En cuanto a Charles Duke, las entrevistas reales revelan un patrón consistente. Cuando le preguntan directamente sobre objetos o estructuras anómalas en la Luna, Duke responde con paciencia, a veces con una sonrisa leve, que no vio nada parecido. Que la Luna, vista de cerca, es exactamente lo que las fotografías muestran. Un paisaje muerto, hermoso en su desolación, lleno de cráteres y polvo, sin una sola señal de actividad inteligente previa. Lo que sí hubo en el Apolo 16 fueron eventos reales que, contados sin exageración, ya resultan fascinantes. Un problema con el motor del módulo de servicio descubierto durante las pruebas en órbita lunar. Un problema que casi abortó el alunizaje y que obligó a los controladores de tierra a deliberar durante 6 horas antes de autorizar el descenso. Un récord de conducción en el rover lunar, casi 27 kilómetros recorridos en total sobre la superficie. Una caída espectacular de John Young mientras intentaba un salto ceremonial con el traje espacial. Una caída que estuvo a segundos de romperle la mochila de soporte vital. Y el regreso con más de 95 kilos de rocas lunares, incluida la famosa Big Muley, la roca individual más grande traída del programa Apolo. Un fragmento de brecha de más de 11 kilos. Ninguna pared, ninguna fotografía confiscada, ninguna orden de silencio. Y sin embargo, un viaje extraordinario. Aquí es donde la historia verdadera se vuelve más extraña que la falsa, porque el Apolo 16 sí fue una misión que dejó a los científicos en silencio, pero no por una estructura artificial, fue por algo mucho más profundo, que cambió la geología lunar para siempre.
Las tierras altas de Descartes habían sido elegidas como zona de aterrizaje precisamente porque los geólogos de la NASA, liderados por el equipo del Servicio Geológico de los Estados Unidos en Flagstaff, Arizona, estaban convencidos de que aquel terreno era volcánico. Las fotografías orbitales de misiones anteriores mostraban formaciones que parecían flujos de lava antiguos, montañas redondeadas, llanuras onduladas, una morfología que para el ojo entrenado de los años 60 apuntaba a una historia de vulcanismo lunar que debía ser confirmada en la superficie. Duke y Young pasaron 3 excursiones extravehiculares, más de 20 horas en total fuera del módulo lunar, recolectando rocas. Llenaron bolsas con muestras etiquetadas, numeradas, documentadas, las enviaron de regreso a la Tierra en condiciones selladas, y los laboratorios del Centro Espacial Johnson en Houston empezaron a analizarlas. El resultado fue inesperado. Ninguna de las rocas era volcánica, ni una sola. Todas, absolutamente todas, eran brechas de impacto. Fragmentos de corteza lunar pulverizados y recompuestos por el calor y la presión de meteoritos gigantes que, en los primeros 1.000 millones de años del Sistema Solar, habían golpeado la Luna con una violencia que hoy es difícil de imaginar. El terreno que parecía volcánico desde la órbita era, en realidad, un cementerio de impactos, una superficie cincelada no por la lava, sino por el bombardeo cósmico. Eso, en 1972, fue una revolución silenciosa. No salió en portadas de periódicos, no detuvo el programa, pero obligó a reescribir capítulos enteros de los libros de geología planetaria. Las tierras altas de Descartes demostraron que la superficie lunar, y por extensión la historia temprana de todo el sistema solar interior, estaba marcada por una época de impactos devastadores, el llamado bombardeo intenso tardío, entre hace 4.100 y 3.800 millones de años. Una época de la que la Tierra no guarda registros directos, porque su propia actividad geológica los ha borrado. Pero la Luna, sin aire, ni agua, sin tectónica de placas, los conservó intactos. En 2024, más de 50 años después, un equipo del Instituto Lunar y Planetario de Houston publicó un nuevo análisis de muestras recogidas por Duke y Young, usando técnicas de datación isotópica que no existían en los 70. Los resultados confirmaron fechas de impacto que van desde hace 3.800 millones hasta hace 1.700 millones de años. Lo que aquellos 2 astronautas recogieron del polvo lunar sigue hablando. Sigue revelando información nueva. Sigue cambiando modelos científicos medio siglo después de ser recolectado. Ese es el verdadero legado del Apolo 16. No una pared imaginaria en el horizonte. Un cambio fundamental en la comprensión del sistema solar. Un hallazgo tan profundo que sus implicaciones siguen desplegándose hoy. Entonces regresa la pregunta del principio. Si la misión fue un éxito científico tan profundo, si todavía estamos extrayendo descubrimientos de sus muestras, ¿por qué paramos? La respuesta oficial no es misteriosa, aunque tampoco es corta. Hay varios factores, documentados en archivos, en memorandos desclasificados, en libros académicos que cualquiera puede consultar. Primero, el dinero. El programa Apolo costó $25.400 millones en valor de 1973. Ajustado a la inflación de 2020, eso equivale a más de $250.000 millones. Para 1970, el presupuesto anual de la NASA ya había caído casi a la mitad comparado con su pico en 1965. Richard Nixon canceló las últimas misiones planificadas, Apolo 18, 19 y 20, en septiembre de 1970. La razón no fue un encubrimiento, fue que los vehículos de lanzamiento Saturn V ya no se estaban produciendo. La línea de ensamblaje de Michoud, en Luisiana, se había cerrado en 1968, un año antes del primer alunizaje, cuando la atención pública se desplazó hacia la guerra de Vietnam, hacia el escándalo de Watergate, hacia la crisis del petróleo de 1973, ya no quedaba capital político para reabrirla. Segundo, la prioridad estratégica. El programa Apolo nació como una herramienta de la Guerra Fría. Su objetivo real nunca fue puramente científico, fue geopolítico. Demostrar superioridad tecnológica frente a la Unión Soviética. Cuando Armstrong pisó la Luna en 1969, ese objetivo se cumplió. Todo lo que vino después, del Apolo 12 al 17, fue ciencia añadida sobre un proyecto que, en términos políticos, ya había entregado su victoria. La continuación del programa no ofrecía más réditos simbólicos, y en política, sin réditos simbólicos, los presupuestos desaparecen. Tercero, la tecnología. Volver a la Luna con tripulación requiere una arquitectura completamente nueva. No, existe más Saturn V, no existen más módulos lunares de aquella generación. Los planos siguen en archivo, pero los proveedores, los ingenieros con experiencia práctica, las cadenas de suministro de componentes específicos, todo eso desapareció en los años 70 y 80.
Cualquier regreso implica diseñar todo desde cero, con estándares modernos de seguridad, sistemas digitales, certificaciones que en los años 60 simplemente no se exigían. Ese es uno de los motivos por los cuales el programa Artemis, que ya realizó su primera misión no tripulada en 2022, ha tardado tanto en avanzar. El siguiente alunizaje humano está actualmente proyectado para 2027, más de 55 años después del último. No es un encubrimiento, es la acumulación de decisiones políticas, económicas y tecnológicas que cerraron una puerta y luego olvidaron, de forma muy humana, cómo abrirla. Y sin embargo, algo queda, una incomodidad, una sospecha que no se borra con explicaciones racionales, porque aunque todas las razones encajen, aunque todos los documentos lo confirmen, hay algo en la estructura misma del silencio lunar que invita a imaginar. 53 años sin huellas humanas sobre ese polvo fino. 12 hombres vivos en 1972, reducidos hoy a 4 que todavía respiran. Un capítulo tan breve y tan inacabado que parece imposible que sea el final. Esa es la razón por la cual la leyenda de Charles Duke persiste. No porque sea verdad, sino porque la realidad, por sí sola, ya es lo suficientemente extraña como para necesitar ser llenada con algo. Charles Duke va a cumplir 91 años este octubre. Todavía vive en New Braunfels, Texas. Todavía habla de su experiencia lunar, pero lo que cuenta no tiene nada que ver con la leyenda que miles de videos le atribuyen. Cuenta que cuando volvió a la Tierra en abril de 1972, llegó físicamente intacto, pero emocionalmente desorientado. Cuenta que durante años buscó sentido en lo que había vivido y que lo encontró, según él, en la fe. Cuenta que la luna no lo llenó de respuestas, sino de preguntas sobre el lugar del ser humano en un universo que, de pronto, parecía infinitamente más grande de lo que las fotografías sugerían. Es una historia más simple que la leyenda, pero también más honesta, y quizá por eso no se viraliza. Me interesa saber qué piensas tú, no sobre la estructura inventada, sino sobre la pregunta verdadera que este caso plantea. Cuando en los próximos años volvamos a la Luna, con equipos de varias naciones, con cámaras de altísima resolución grabando cada segundo, con transmisiones públicas imposibles de silenciar, ¿qué historias crees que van a surgir entonces? ¿Crees que la confianza en lo que vemos va a aumentar? ¿O crees que, como ha pasado con el Apolo, siempre va a quedar espacio para que alguien construya una versión paralela? ¿Una leyenda más convincente que los archivos? Déjamelo en los comentarios porque los leo. Y si te parece que vale la pena que este canal siga separando lo que los archivos dicen de lo que los algoritmos repiten, suscríbete y activa la campana. Aquí no se venden misterios prefabricados, aquí se investiga lo que de verdad se puede rastrear, y a veces, como acabas de ver, lo verdadero resulta ser más extraño que lo inventado.